A partir de estos átomos, estallados, formados y vueltos a formar en el transcurso de unos 18.000 millones de años, se formaron todas las estrellas y planetas del universo, inclusive nuestra propia estrella y nuestro planeta. Luego, a partir de los átomos existentes en este planeta, se organizaron y evolucionaron los sistemas vivientes. Todos los átomos de nuestro cuerpo se originaron en esta explosión ocurrida hace 18.000 millones de años. Usted y yo somos de carne y hueso, pero también somos polvo de estrellas. Acá estamos en el Observatorio de Astronomía, donde Ana Teresa Diego usaba su carrera de astronomía. Esa era Ana Teresa Diego. La verdad que me gustaría que ustedes repararan en su sonrisa, se puede ver, y en su gesto. Esta era ella, y posiblemente en el momento en que tomaron la foto tenía 20 años. Llego a esta facultad y me encuentro una de las primeras cosas que me sorprendió bastante, es la ausencia de un centro de estudiantes, la falta de compañeros de la facultad organizados. Eso no existía en el año 2001. Entonces, en el 2002 nos planteamos empezar a participar, empezar a organizar un espacio. Esto coincidió junto con otros compañeros más avanzados en la carrera, ahora en su mayoría ya están graduados, y impulsar la construcción del centro de estudiantes. Venía de esa experiencia militante, yo militaba en el Partido Comunista Congreso Extraordinario, entonces de hablar con los compañeros del partido de acá de La Plata, ellos me comentan que había una compañera desaparecida de acá de la facultad que se llamaba Ana Teresa Diego. Entonces nosotros dijimos, es lo necesario. No sabíamos de la existencia de Ana Teresa Diego, ya transcurrido 1 año y medio de estar cursando en esta facultad. La primera necesidad era expresar esas ideas que tuvo Ana en aquel momento, que coincidían con la que nosotros queríamos desarrollar ahora. Entonces ahí lanzamos la agrupación Ana Teresa Diego. Empezamos a participar en el 2003 a través de iniciativas diversas, ¿no? Ciclo de charlas de filosofía de la ciencia, participando en las marchas del 24 de marzo. De esa manera nosotros empezamos a generar actividades y a generar hechos en la facultad, llevando adelante de alguna manera el nombre de Ana Diego. Siempre nos quedó una deuda pendiente en ese camino, y es saber de que en esta facultad nunca se había hecho un homenaje a esos compañeros. Se habían hecho en todas las facultades de la universidad, pero en esta faltaba. Este año, 2006, que se cumplían 30 años del golpe de Estado y 30 años de la desaparición de Ana Diego, hace poquito, el 30 de septiembre se cumplieron 30 exactamente, veíamos la necesidad de que lo que no se había hecho en el pasado se pueda hacer en este momento. Fuimos organizando un homenaje en el cual no lográbamos llegar a Zaida, la madre de Ana. Era algo que nosotros veíamos una necesidad, que esté algún familiar de ella,
que pudiera contarnos cómo había sido ella de chica, cómo había sido de joven, qué sabían ellos de la vida a modo personal, que puedan escuchar el resto de nuestros compañeros y también los compañeros de ella en ese momento que también no conocían. La recuerdo como una joven con unas ideas muy firmes. Era muy estudiosa y con mucha capacidad para concentrarse. Estudiaba astronomía, una carrera sumamente difícil. Eran los bichos raros de exactas. Una persona muy rigurosa con el estudio. Era muy bonita, tenía ojos muy lindos, ojos muy grandes, claros, muy simpática. A veces parecía un poco tímida, pero bueno, yo soy así muy charlatana y demás. Muy querida por todos. Tenía un costado todo alegre, un costado, era una chica que tenía cierta ironía para hablar de ciertas cosas. Tenía esa cuestión de ser dulce, pero ser muy firme en sus convicciones. Que llamaba la atención porque parecía más madura, lo que podemos decir, que podía ser una chica de 20 años, era clara en lo que ella expresaba sus ideas, podía discutir con muchos argumentos, no era una persona agresiva, pero una persona muy firme en sus argumentaciones, así que la verdad es que esto era placentero conversar con ella y discutir algunas o hablar sobre algunas ideas. ¿Cómo era la infancia de Annie? Era una chica tranquila, muy reconcentrada en sí misma. Como todo chico, por supuesto, jugaba y tenía siempre muy buen carácter. Le gustaba pintar, le gustaba la música. Nosotros teníamos muchos discos, muchas grabaciones. Fue creciendo. Nosotros estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Portugal y ella fue a la escuela. Primero fue a la escuela, me acuerdo que fue su jardín de infante fue en una escuela que estaba en la avenida Elena, enfrente de la universidad. Luego siguió en lo que ahora ya no existe, que era la escuela normal, que ahora no existe más en Bahía Blanca. Y luego prácticamente todos los chicos inauguraron la escuela número 7 que está dentro del parque. Entonces ellos iban y venían, precioso el paseo, porque para ir a la escuela pasaban por el parque, por supuesto siempre acompañaba con un padre. En ese periodo resolvimos con Antonio que era bueno que estudiara un idioma. Entonces la inscribimos en una escuela, el Southland, que estaba allá en la calle Güemes de Bahía Blanca. Y quiero hacer recalcar esa vida que tuvieron ahí, porque fue una vida muy rica muy para ellos. Al aire libre, al lado de un parque, al lado de un arroyo, compartida con todos los chicos. Los cumpleaños los festejábamos, agrupábamos en el mes, por ejemplo, cuántos chicos cumplen años, y los festejamos todos juntos. Después, cuando empieza la escuela secundaria, decide ir al ciclo básico, que dependía de la Universidad de Bahía Blanca, y al terminar faltándole un año para terminar, estaba en el problema de qué iba a seguir estudiando. Entonces, dentro de las carreras que ella quería hacer, es astronomía.
llega una información a la Universidad del Sur que había una beca para ir a un país que en este momento no me acuerdo si era Polonia o algún país del norte de Europa, que daban una beca para un estudiante. Ella tenía que quedarse un año primero para aprender el idioma y recién empezaba la carrera de astronomía. Yo, muy a mi pesar, dije, bueno, está bien, si te parece, y si ella quiere, y le inscribe. Pero fue pasando el tiempo, ya se terminaba su secundario, que el último año, justamente por seguir una materia de ciencias exactas, resolvimos pasarla a la Escuela Nacional, al Colegio Nacional. Hace su último año ahí, termina y no teníamos respuesta, no recibíamos nada. Ya prácticamente tenía que decidir si anotarse o no en La Plata. Bueno, se anota en la Universidad de La Plata, yo voy allá, me busco una pensión y prácticamente con las valijas hechas le llega que la aceptan como becaria. Pero ella resuelve en ese momento, dice, bueno, y si yo ya tengo todo armado, yo ya tengo todo en La Plata, ya está todo listo, dice, no, me voy a La Plata. Nunca sabe lo que el destino, viste, le tiene preparado. Y esa es una de las cosas que siempre me quedaron a mí que hubiera pasado. Ya también no hice mucho esfuerzo para decirle, andate. Claro, como mal la quería tener más cerca. Entonces ella se vaya. Mientras tanto, bueno, la carrera de Antonio, hay que hacer un poquito paralelo. La carrera, lo que pasa con Antonio y lo que estaba pasando en el país en ese momento. Ella estaba en su carrera de investigación, era profesor titular con dedicación exclusiva e investigador. Tiene varios trabajos hechos que tengo ahí. Y lo que ocurría en ese momento en el departamento de matemáticas que era incorruptible. O sea que la posición de matemáticas fue una posición firme, correcta, con sus alumnos y por supuesto con la institución, con la universidad. La política del país fue cambiando, aparece Perón, las cosas empezaron a cambiar dentro de la universidad, porque ¿qué pasaba? El peronismo empezó a estar más fuerte, pero ¿qué clase de peronismo dentro del alumnado? Un poco el de la prepotencia. O sea que estaba dando clase un profesor y de pronto venía un alumno y para poner una pancarta o una bandera de la ventana, que ella interrumpía sin pedirle permiso al profesor ni a los alumnos ni nada, sin ningún respeto. Otra cosa que ocurría era que te ponían en la planta baja ahí de la calle Alén de la universidad los muchachos peronistas a todo trapo, cosa que claro, hay una biblioteca, está dando clase, o sea, una falta de respeto, o sea, todo lo que era eso. No sé cuál es el sentido de la muchachada, porque la verdad que yo no lo entiendo, pero ocurrieron esas cosas. En la universidad aparece un señor que se llamó Remusteto. Remusteto era un nazifascista. Tenía sus armas, tenía por supuesto su vigilancia para protegerlo. Se decía que en el tanque de agua que había en la universidad había puesto agua coloreada. ¿Para qué? Porque en caso que siempre se esperaba que hubiera un levantamiento, digamos, estudiantil, colorearlos con esa agua y después si lo detectaban, cosa que no ocurrió. Pero sí lo que ocurrió fue que en el año 1975 había un chico que llamaban Guatu, de apellido Solihuelo creo, que era el secretario del Partido Comunista, no sé si era la juventud del Partido Comunista o del partido, que estaba en el hall de la universidad, porque en ese momento se estaban inscribiendo en el mes de marzo, entra un señor, se llama señor, con un arma, lo llama, el otro se da vuelta y le desarrasca un tiro, lo mata. Dentro de la universidad lo mata. Así estaban en ese momento la situación, en la universidad y en el país. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Antonio? Antonio empezó a sentirse mal de salud. Y le detectaron un problema
de corazón, que es el miocardio, que no tiene, en ese momento no tenía solución. Se iba a morir, al año se iba a morir. El médico me había dicho que cuando fuera más tranquila su vida, más tiempo iba a vivir. ¿Por qué? Porque el miocardio es un músculo que va haciendo este movimiento para que el corazón lata y la sangre, ¿no es cierto?, se da actividad al cuerpo. Ese músculo poco a poco deja de latir y se va agrandando, y llega un momento que la sangre ya no circula más. Ese es el problema que él tenía. Él no lo sabía. Entonces le dan licencia por un año, claro, porque sí, él no sabía lo que tenía por su problema. Él sigue, por supuesto, en la casa, trabajando y siempre con su... Él no necesitaba más que un papel y una lapicera para trabajar. Los amigos venían a casa, sabían que no le tenía que contar nada, porque tenía que vivir bien. Hasta que en el mes termina el año y vamos a Buenos Aires, lo ve este médico cardiólogo Favaloro, lo ve Favaloro y le dice: no se haga problema, profesor, usted va a poder tranquilamente ir a las clases y dar clases. Se vino recontento y ya dijo: bueno, libre, acá puedo ir a la universidad. No, se lo había dicho, pero no era verdad, se lo había dicho para tranquilizarlo, nada más. Entonces él vuelve, esto viene a cuento por lo siguiente. Volvemos y él ya no hubo quien lo parara. Se va a la universidad, empieza a ir a la universidad y fue cuando ahí lo matan a este chico. Todo el mundo venía a mi casa, como él todavía estaba ahí, a reunirse, a sacar una solicitud a todos los profesores de matemáticas en contra de eso. Que sale, no sé cómo salió en la nueva provincia, pero salió. En el interín me dicen: Zaida, saca a Antonio, sacalo de Bahía, que se vaya de Bahía, porque había una información de que habían 3 profesores que estaban marcados, digamos así, ¿no? Entonces los amigos resuelven llevarlo a San Juan. Yo me quedo sola con los chicos y de allá hay una tranquilidad, me digo, porque se lo llevaron, ya estaba tranquila por ese lado. Pero llegó un momento que me habla por teléfono y me dice: yo no soy ningún cobarde, yo quiero enfrentar la situación, quiero ir a Bahía Blanca. ¿Qué le iba a hacer yo? No podía hacer nada. Lo fueron a buscar y se vino a Bahía Blanca. Y aquí, por supuesto, esto ya era todo un movimiento, toda una historia que más o menos, bueno, la historia del país, las agresividades, las 3A, desaparece gente, porque cuidado, que ya estaba desapareciendo gente desde entonces. Y a mediados de ese año, él fallece. Mientras tanto, Ani estaba estudiando en La Plata. Un día me habla por teléfono, estando en vida, Antonio, me dice: mamá, me afilié a la juventud del Partido Comunista. Porque ella estaba habíamos alquilado un departamento y estaba conviviendo con una compañera que estaba en ese movimiento. Entonces, bueno, está bien, como yo sabía como que en ese partido la violencia no existía, porque no había violencia, no era un partido violento. Dije: bueno, si es tu deseo, está bien. Ana militaba en una organización universitaria que tenía vinculación con la FJC, la Federación Juvenil Comunista. ¿Qué actividades tenía ella en ese momento allí? Y bueno, era de tipo comunitario. O sea, la actividad de ella tipo comunitario. O sea, a los barrios, ayudar a la gente, por ejemplo, qué sé yo, a los analfabetos, ese tipo de cosas. Bueno, nosotros vivíamos en ese departamento que había alquilado la mamá, después me enteré, que es un departamento de 2 habitaciones. Y bueno, nosotras compartíamos el dormitorio y me acuerdo que a las noches de camita hablábamos de nuestras familias. Yo hablaba de la mía, Ana hablaba de la de ella, hablaba de su mamá, de sus hermanos y especialmente de su papá, que había muerto joven.
ella lo admiraba muchísimo, me contaba charlas con él. Yo me acuerdo de uno de aquellos días, y eso creo que un sábado, cuando Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos se van definitivamente de Vietnam. Eso a Ana le produjo, por nosotros, una alegría especial, y ella quiso que de alguna manera nosotros lo celebráramos. Como había poquita plata, me acuerdo que Ana fue la que compró un licorcito y ahí cantábamos, porque a Ana le gustaba cantar y cantábamos canciones de pronto de los republicanos, de la guerra civil española, y me acuerdo que eso fue un festejo en aquel departamentito de Paredes Blancas. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Era jefe de trabajos prácticos, yo en física moderna en esa época, y Ana, no sé si era que estaba para la cursada o si iba a rendir examen, un pequeño detalle que yo no me acuerdo de tantos años, pero esa tarde vino a pedirme, yo vivía en una casa de aquí del observatorio, de donde ahora funciona Geofísica Aplicada, y Ana vino con una compañera a preguntarme qué libros podía usar y si le podía marcar algunas cosas para estudiar. Entonces le hice una lista de 2 o 3 libros, vino a la biblioteca, volvió a mi casa, estuvimos marcando lo que tenía que estudiar y esto, y bueno, se fue. Ana venía caminando con los libros en la mano hasta este lugar. Sí. Con un compañero se ponen a charlar. En ese momento para un coche sin patente. Y en ese momento bajaron 4 personas vestidos de civil y armados. La metieron en un palco, le metieron la cabeza para abajo y adiós, y no la vimos más, nadie la vio más. Es decir, el testimonio es de una compañera que iba con ella y que se ve que en ese momento no estaba señalada simplemente, ¿no? Esto ocurrió alrededor de la 1:05 de la tarde, ocurrió esto, el 30 de septiembre. Sola me hallo aquí, donde el fuego del sol empalidece, donde la flor del día muere. Un frío escala fríamente, me cala, por dentro y por fuera. Mi alma, cual frágil mariposa. Traído por el viento, y más adentro mío, riñe otro viento, que quiere salir como un globo ciego, tanteando las nubes y más alto al cielo. El paradójico aro del horizonte muere, como una hoja en agonía. Cuando se está por morir, sus colores matan. Trágica muerte rosada, violeta, gris y áurea.
Cuando nosotros nos secuestran el mismo día, que es el 30 de septiembre de 1976, a ella la secuestran en el bosque y a mí me secuestran de la casa de Daniel Racero, que es otro de los chicos que es víctima de la noche de los lápices, que fue secuestrado en mi casa junto con mi hermana. Entonces había subido el 16 de septiembre. Se venían sucediendo muchas desapariciones, asesinatos y demás. Era un momento muy complicado. En el caso de Ana es igual que el mío. Nosotros estuvimos siempre dentro de la órbita de los campos de concentración de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el principal era el coronel Kanz, debajo de él en orden de jerarquías que estaba el comisario Miguel Echecolás, que ahora ha sido condenado a cadena perpetua, responsable de todas estas secuestros, torturas, desapariciones, crímenes. Nos tienen en un I-60, yo reconozco el lugar porque era una caballeriza, y después nos llevan a Nara, que es el lugar donde somos interrogadas y torturadas, y después intercambiando con ella, cuando no podíamos hablar en un principio, después compartimos celda, nos damos cuenta quién era cada una y que nos conocíamos. Y para contarles un poco quién era Ana, que fue solidaria hasta uno de los momentos más terribles, porque ella estaba compartiendo la vivienda con una chica chilena, Maribel, y de miedo a que miente la dirección ella para que la chica esta no la encuentre, para protegerla, y por eso lo que le significa una paliza, otra paliza, como no podíamos hablar, muchas veces en el piso nos tiramos y tratamos de buscar cabeza con cabeza para decirnos algo al oído, o a veces en voz bajita cantábamos canciones de la Guerra Civil Española, los dos conocíamos. En la salda compartimos mucho con ella. Estábamos con Ana, con Ángela López Martín, profesora de Geografía Nacional, con Eliana, una chica chilena que estaba casada con uno de los hermanos Abel. Charlamos, compartimos muchas cosas. Yo me estoy contando un poco lo que fue en los últimos momentos que la veo. Después seguimos el camino hacia el campo de Quilmes y en Quilmes la dejo. En La Plata estaban viviendo, y siguen viviendo, unos amigos nuestros, muy amigos, que él es biólogo, que se llama Núñez, Ovidio Núñez, que había sido justamente sacado de la universidad por Remustetu, por lo inteligente, y me voy a la casa de ellos, que vivían ahí frente a la plaza esta donde está la catedral, y bueno, ahí empieza la búsqueda. Lo primero que hago es ir a un abogado, y el abogado me dice cómo tenía que actuar. Bueno, yo escribo una carta larga que la tengo por ahí, y hago fotocopias y las voy dejando en todos los lugares. En todos lados me contestaban lo mismo, que no sabían nada, que ahí no había nadie, ni me abrían las puertas, sinceramente, ni me abrían las puertas. Yo hablar con algún jefe jamás, ahí. Fui a las iglesias, fui a ver al obispo, a los curas, me abría la puerta hacia pero un cachitito, no, nosotros aquí no tenemos nada que ver, te cerraban la puerta afuera. Fui a ver a los políticos, me acuerdo que en ese entonces estaba Balbín, y bueno, ¿qué podían hacer los políticos? En ese momento no podían hacer nada. Y con la única persona que yo tuve algún acercamiento fue en Bahía Blanca con un señor del CIDE, que yo hablé con él porque me enteré que le había salvado la vida a un hijo de una familia blanco que estaba afiliado al Partido Comunista, y él se la salvó la vida, era un tipo bastante potable. Entonces yo fui a hablar con él para que investigara un poco, a ver qué pasaba con mi hija, porque nadie me decía nada. Entonces él me dice, porque eran células cerradas, o sea, ojo, que ni ellos mismos sabían, lo que hacía este no lo sabía, lo que hacía este otro. Lo único que había averiguado es que ella había escrito en las paredes con
¿viste? Aerosol. Es lo más tremendo que habían encontrado de ella. Ahí fue donde empecé a conectarme con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que en ese momento era la única institución en la cual uno podía ir a hablar de estas cosas. Lo demás no existía todavía, madre, ni familiares, no existía nada. Entonces ahí ellos, a través de algunos chicos que se habían llevado y que lo habían largado, porque ¿qué pasaba? Se llevaba gente y por ahí algunos lo largaban. Pero era tanto el terror que tenían que no decía nada a nadie. Pero ahí no. Por suerte ahí hubo algunos chicos que fueron y dijeron. Ahí me enteré cómo había sido el proceso de qué había pasado con ella. Se la habían llevado, estaba vendada, estaba con otros chicos, los sacaban en un patio, hablaban con ellos, le habían dicho que la iban a dejar en libertad. La cuestión es que yo sigo en la búsqueda y me dicen en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, me dicen, Zaida, fue la primera vez que se salió en la calle durante el proceso para pedir por los desaparecidos. Se organizó. Y era en silencio, teníamos que ir en silencio. Entonces ellos me dijeron, Zaida, cuidado, vos estás sola, si vos desapareces, nadie te va a ver, porque yo iba sola en ese momento. Después acá se formó un grupo de familiares en Bahía Blanca, pero en ese momento iba sola. Y fue así como vamos caminando, me acuerdo por la calle Cerrito, creo que éramos casi una cuadra, así, una cuadra no, una calle, sí, una cuadra. Y de pronto, ¡zum!, se paran allá al fondo, vemos que se paran varios de estos celulares o coches, ómnibus, que se ve que lo habían... Bueno, yo veía de allá afuera, de atrás. Hacen bajar la gente y empiezan a cargar gente en la marcha. Esa fue la primera marcha. Yo después estuve prácticamente cada vez que había la marcha iba para allá. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba? En La Plata se quería formar un grupo de madres, de familiares de desaparecidos. Entonces, como Ani había estado en La Plata, me dicen de ahí, Zaida, mira, está pasando esto en La Plata, ¿por qué no vas? Y bueno, para luchar dentro del mundo, porque ella había desaparecido de La Plata. Efectivamente fui, y ahí se fundó Madres de Plaza de Mayo prácticamente. Ahora, ¿por qué se adopta esto de madres acá? Porque a las madres se supone que las respetan más, porque la madre es lógico que reclame más por sus hijos. Familiares ya entran hombres, pues entran hermanos y corrían el riesgo, corrían un riesgo eso. Bien, mientras vuelvo a Bahía Blanca, en Bahía Blanca también empezamos a formar un grupo de familiares, no de madres, sino de familiares. Estaban los Richie, estaba yo, ya, por supuesto, yo porque vivía allí, Santa María, bueno, un grupo que éramos como 10 más o menos, 12. Así que teníamos el grupo de Bahía Blanca, el grupo de Buenos Aires y el grupo de La Plata. Entonces este grupo de La Plata fue creciendo y optaron por usar el pañuelo blanco como distintivo. Y ya se empezó a hacer la marcha ya no tan de una cuadra solamente, sino más grande, más gente, se empezó a juntar gente. Así como nosotros habíamos creado en Bahía Blanca el grupo de familiares, en otras provincias también se habían agrupado. Seguimos investigando, seguimos trabajando todos hasta que aparecen esta gente. Yo estuve presente también, entré ahí también, escuché lo que se dijo. ¿Y qué pasó? Que claro, cuando vinieron ellos levantaron todos los centros que había que usaban para llevar a la gente. Levantaron todo, no quedó nada, todo limpio, ni en las paredes estaba todo perfecto. A partir de allí ya se acabó toda la información, no hubo más información.
la cuestión es que llegó un momento que, bueno, poco a poco la gente se fue yendo y quedamos poquititos, pero seguíamos firme ahí, para no ceder. Y fue cuando apareció esta carta que me mandaron, un anónimo, a mi casa. Yo llegué y mi hijo me dice, mamá, te llegó esto. Lo abro, lo leo, y una amenaza, que si yo seguía buscando a mi hija me van a matar a mis hijos también, a mí y a mis hijos, lo que me quedaba, claro. Entonces me quedé tranquila, dice, ¿qué vas a hacer? Déjame, vamos a ver lo que hago. Y dejé mi mente en blanco y a la media hora decidí lo que tenía que hacer. ¿Y qué era? Fui, hice fotocopias, varias fotocopias de esa amenaza, y como estaban reunidos justamente de distintos partidos políticos, porque ya habían elecciones, me los recorrí todos. Todos, incluso estaban en una cena, un asado que le daban al Partido Radical, a Lavalle, que creo que ya falleció. Entonces me dice, ¿venís al asado? Sí, vengo al asado. Digo, llámame Lavalle. Le muestro la amenaza y me dio todo su apoyo, me dijo que sí, que yo, bueno, sí. Por supuesto que no me podían hacer nada. Bueno, así me recorrí todos y entonces, ¿cuál era la finalidad? Mi finalidad era darlo a conocer a toda la gente, porque de una manera eso ahora la protege. O sea, el miedo es lo que no te protege. Si uno tenés miedo y te quedás en tu casa, eso no es bueno para estas circunstancias. Hay que salir a la calle, hay que salir a decir lo que está pasando. Por ahí te pasa lo mismo, ¿qué sabe uno? Pero bueno, por lo menos una manera de que la sepa, si me pasa algo, que sepa de dónde proviene. Y bueno, eso dio su fruto, porque al día siguiente apareció en la Nueva Provincia, un diario bastante conservador, pero eso lo sabemos, aparecieron adhesiones de los partidos políticos a mí por lo que me había ocurrido. Entonces, llega la democracia, viene Alfonsín, la plaza, por supuesto, yo estaba ahí, junto con otro grupo de Bahía, siempre de Bahía Blanca éramos 2 o 3. Fue apoteósico aquello. Y ahí yo, en ese momento, empezó a agregarse gente a la asamblea, y ya de los partidos políticos, ya con menos miedo, porque ya venía la democracia, empezaron a caer toda la asamblea. Y nunca me voy a olvidar, estando en la plaza Rivadavia, éramos un grupo de 7, 8, te imaginas, 7, 8 personas, era mucho para la asamblea, y todos de distintos partidos políticos. Entonces en ese momento les dije, bueno, en lo que a mí respeta, yo creo que he cumplido, porque la asamblea va a seguir funcionando, pero yo lo mío era como para dejar de lado mi posición para que otros vinieran a hacer el trabajo y seguir así. Así que en ese momento yo me retiré. Eso no quiere decir que no siga luchando, pero me retiré. Las últimas actos así gubernamentales con respecto a los desaparecidos fue que yo recibí, creo que fue el Ministerio del Interior, me citaron para que yo llevara de ANI fotografía y si tenía alguna, digamos, si hubiera tenido alguna fractura, si tenía algún problema que se había quebrado, porque como empezaron a encontrarse cadáveres para ver si por ahí me podían detectar, que así se detectaron a varios, ¿no? Aunque algunos dicen todavía, ay, pero su hija no está en Europa, porque las hay, todavía hay gente que está así. Porque hubo un gran lavado de cerebro por parte de los militares. Porque ¿qué ocurre? Cuando uno tiene un desaparecido, vos no tenés un cadáver, no sabés dónde estuvo. Vos no tuviste nunca luto por él. Porque todas las madres están muy iguales, no es que yo, no, todas. Porque por más que vos, el tiempo pase, hay algo adentro que lo tenés muy adentro, no lo podés sacar. Creo que por ahí la conclusión es no solamente a los padres, a los hermanos, a los amigos, lo que nos han privado, de la gente que han privado al país, ¿no? Porque muchas veces los chicos que son más jóvenes les cuesta encontrar referentes. Yo creo que hubiera sido Ana como astrónoma, como docente. Este año cuando se le rindió homenaje, que estuvieron docentes de ella, compañeros de ella, el vicerrector de la universidad fue compañero de ella, amigo, que lo recuerda siempre pero con muchísimo cariño. Entonces alguien que fue capaz de, en esa corta vida que tuvo, porque realmente muy chica, 21 años tenía Ana,
todo lo rica que fue esa vida. Entonces creo que más allá del dolor que nos causa todo esto, al país le han privado de estas personas. No solo a ella, cuando pensamos los chicos que no solamente que estudiaban, el trabajador, el que la peleaba en un gremio contra la burocracia sindical, el vecino del barrio que colaboraba en la unidad básica, porque la unidad básica, que si no la unidad básica colaboraba a lo mejor en un atelier o en algo que estuviera abierto, yo el PC, o lo que fuera, que era solidario. O sea, al país nos han sacado todo esto. Creo que la gente tiene que entender que el golpe es hacia la sociedad toda, no es únicamente, pareciera a veces en algunos sectores que los únicos que somos partes a los que nos llevaron un familiar, o estuvimos detenidos desaparecidos y que es nuestro nada más el problema. La cuestión es social. Ustedes pueden ver en el rectorado de la universidad toda la gente de la Universidad de La Plata que fue prácticamente entregada por sus autoridades de la época, ¿no? Denunciada y entregada. Son muchos los compañeros, amigos que desaparecieron en esa época. Y están vivos en nosotros, en los chicos, en la medida en que mantengamos viva la memoria de lo que pasó y no le escamoteemos tiempo a poder explicarlo. Porque se ve que hay que explicar que por mucho que uno esté contra todos los gestos de violencia, la violencia ejercida por el Estado, con todo su aparato y su impunidad, es lo que genera el término genocidio. No es un genocidio y tirar una bomba en un cuartel. Sí, es usar todo el aparato del Estado para reprimirlo. Están mal las dos cosas, pero hay una que está mucho peor que la otra. Es lo que, en definitiva, es lo que hay que defender hoy. Nosotros creemos que hoy en día es cuanto más vale esos objetivos y esos ideales de Ana y de esos compañeros, pues son nuestra fuerza, son los que nos alimentan a nosotros en el día a día para salir en nuestra facultad a buscar que las materias básicas en los cuatrimestres, las que nos ayudan nosotros a salir a conseguir, como dije antes, los cursos de ingreso que quiere estudiar astronomía, que lo puede hacer libremente, los que nos llevan a participar en un congreso de astronomía en Córdoba y que esté presente y que nos permite a nosotros saber de que tenemos que seguir juntándonos, tenemos que seguir agrupándonos, que está bien la política, que nosotros somos las que lo tenemos que hacer y que nosotros somos los que tenemos que construir ese país con el que soñaron los 30.000 desaparecidos. Que todos deberían estar, no se nos escapa, la arbitrariedad que significa que hayan indultado a unos y a otros en su momento, cosa que dijimos estaba mal porque no estaban condenados, es una figura nueva, la figura del menemismo, de indultar a alguien que no está condenado es un absurdo, ¿no es cierto? Porque no se sabe si es culpable o no, ¿qué lo indultás? La gente que tenía una cierta dignidad rechazó ese indulto, que no tiene sentido. Pero ahora que se levante, bueno, la cosa tendría que ser pareja simplemente por el hecho de que son cuestiones. Hay incluso algunos que están gozando de ese indulto y han traicionado a miles de compañeros, ¿no es cierto? Y veo que hay algunos defensores, ¿no?, que hablan, bueno, y del terrorismo y qué sé yo cuántas pavadas. Acá el único terrorismo es el Estado, se quiso el terrorismo, estableciendo el terror. En ese momento, cuando la desaparición, el secuestro, la tortura, fue política de Estado. Y para otras cuestiones, si hubo algún delito, hay un código penal. Esa es la diferencia. El crimen de lesa humanidad lo cometen ellos. Y no solo que lo cometen, sino que están orgullosos de lo que hicieron. Entonces, a la sociedad yo lo que les pido es una reflexión. ¿En dónde está el terrorismo? ¿En una chica de 21 años? ¿De qué la van a acusar? ¿Por qué? ¿Por pelear por la educación libre y gratuita? ¿Por querer mejorar la calidad de enseñanza? Eso es ser terrorista.
Y otra cuestión que hay que reflexionar, nosotros fuimos secuestrados con nombre y apellido, nuestros padres nos reclamaron con nombre y apellido, figuramos en todos los lugares con nombre y apellido, los que andaban en la sombra eran otros, los que se tapaban la cara con pasamontaña, los que asaltaban las casas en la noche y la oscuridad, los que se robaron los bebés a las chicas que recién habían dado a luz, ya sabemos quiénes fueron. No existe a lo largo y a lo ancho del país la mujer de un miembro de las Fuerzas Armadas, la hija de una Fuerzas Armadas que haya sido violada o que le haya robado un hijo. Nosotras fuimos violadas y a nuestras compañeras las robaron los hijos. Me ocurrió rescatar la frase de Neruda de venir a ver la sangre por las calles, ¿no? Y creo que es un símbolo, y lo vemos todavía hoy, ¿no? Cuando tenemos las expresiones del último dictador llamando a los jóvenes a terminar lo que no pudieron hacer, ¿no? Está en los diarios de hoy eso. Mejor evidencia de la vigencia que tiene el rol de la memoria para mejorar la situación de todos, es impresionante con lo que ha tomado, el valor que ha tomado esto frente a los hechos, ¿no? O sea, en realidad supera cualquier imaginación. Uno no podría pensar hace una semana que el monstruo iba a salir de su jaula a pedir que terminen lo que habían empezado, ¿no? Bueno, y Ana estará presente en nosotros en la medida en que sepamos mantener la memoria y la esperanza. Nosotros llevar el centro estudiante, el nombre de Ana Teresa es muy fuerte y es muy lindo, es abrazar ese nombre, tenerlo fuerte, porque es una persona que luchó por sus ideas, luchó por un espacio justo, un lugar para todos en la sociedad. En un pueblo que se llama Tres Picos, que está más o menos a 60 kilómetros de Villa Ventana, que es donde yo vivo. Este es un pueblo que tiene aproximadamente 100 personas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos acá? Bueno, yo participo, estoy en el Consejo de Asociados de la Escuela CEP, pero estoy en una comisión que se llama Desarrollo Local. ¿Con qué está relacionado? Bueno, justamente con ayudar a las pequeñas pueblos donde hay grupos de gente que están, como en este pueblo que estamos comentando ahora, que son pocos, para ayudarle a desarrollarse en todo sentido, o sea, en el aspecto social, en el aspecto económico y todo lo que se pueda hacer. Trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Los argentinos nos unamos con un ideal, y en este caso el ideal era no a la violencia, no a las Fuerzas Armadas. Basta de botas.